conferencia. El día de hoy estamos con el ponente llamado licenciado Víctor Navarro. Vamos a hablar acerca de cómo reacciona cada economía ante la pandemia. El licenciado Víctor es de República Dominicana, por lo tanto él nos sabrá decir el panorama desde su país y una perspectiva de cómo se está viviendo desde México. Les dejo con mi compañera Génesis, que a continuación nos va a presentar pues una pequeña introducción de la semblanza del licenciado Víctor. Gracias, Eduardo. Bueno, pues el licenciado Víctor Navarro es consultor económico financiero. Tiene una licenciatura en economía, es egresado de la Pontificia Universidad Madre y maestría en Santo Domingo, con una maestría en finanzas corporativas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tiene además una formación bilingüe inglés-español, cuenta con más de 13 años de experiencia acumulada en el sector financiero, es docente de posgrado para la CEPAL, Naciones Unidas, APEC, con estudios avanzados en administración de riesgos y en formación y evaluación de proyectos. Ese es un poquito de su semblanza. Si el licenciado Víctor quiera iniciar con algunas palabras para después dar inicio a la conferencia. Bueno, pues antes que nada, gracias a todas las personas de allá de México que nos están siguiendo en este momento. Gracias a ustedes, jóvenes, que tienen el interés de no solamente poder querer entender lo que está sucediendo, sino también identificar herramientas para poder construir valor, para poder aprovechar las oportunidades que cada crisis consigo trae. Y en gran medida, pues lo que vamos a estar haciendo es eso. Vamos a estar mirando primero un panorama general y luego vamos a ir llegando a qué podemos hacer para protegernos, proteger nuestra familia y terminar protegiendo entonces también nuestro país respecto a los efectos económicos del COVID-19. Muchas gracias, licenciado. Primero que nada, pues, a usted por aceptar esta invitación, por la conferencia que a continuación nos va a brindar. Espero que para los demás sea dado, y ya que este tema es algo que estamos viendo en este momento, es un problema que no solo México está sufriendo, sino cada país, y conocer más que nada de qué manera influye o reacciona a cada uno de ellos ante esta pandemia. Muy bien, pues dando inicio formal a lo que es el tema que nos compete en esta tarde acá en República Dominicana y allá en México, pues sin lugar a duda la interconectividad que actualmente tiene la economía magnifica tanto lo bueno como las cosas no tan buenas. Y en este caso, pues lo que se ha magnificado a través de esa interconectividad ha sido el crecimiento acelerado de lo que es esta enfermedad, que es el SARS número 2, que por sus siglas en inglés le llaman Corona Disease, y pues se terminó de identificar a finales de diciembre del año 2019, razón por la cual se llama COVID-19. Es importante destacar que ningún país, por mejor calificación que tuviese, realmente estaba plenamente preparado para esta enfermedad, y vemos aún países pues autoritaristas como Rusia, donde la enfermedad pues también viene creciendo de manera bastante acelerada. Acá en República Dominicana tenemos una gran debilidad, y es que la cantidad de pruebas diarias que se han hecho hasta el día de hoy es apenas son 3 milésimas, un 0.003 de las personas que vemos en la República Dominicana, por lo cual realmente no podemos decir en qué momento pues vamos a lograr controlar una curva, debido a que no estamos midiendo la curva de manera correcta. Acá el total de confirmados son unos 9.700 casos,
de los cuales se han recuperado aproximadamente el 21%. En otra parte, y así mismo también han muerto aproximadamente el 4.71%. Allá en México podemos ver que ya el total de casos confirmados pues asciende por encima de los 50,000 casos y que ya han fallecido lamentablemente unas 2.061 personas hasta el día de hoy. Recuérdense que la economía al final no se trata tanto de números, al final la economía también sobre todo termina tratándose de la gente y debe de estar centrada en la gente. Por tanto, indistintamente de cualquier factor de recesión económica que ahora mismo estemos sufriendo, tanto la economía México como la economía República Dominicana, la economía mundial como un todo está sufriendo. Aquí lo más importante pues es sobre todo preservar la vida. Ahora bien, hay un conflicto porque tampoco podemos preservar la vida si las personas pues no tienen con qué alimentarse, con qué pagar los medicamentos, con el dinero, con qué pues quedarse en sus casas. Y antes de pasar a lo que son los impactos económicos que podemos medir, tanto allá en México como en Latinoamérica y República Dominicana, quiero leer una pequeña frase, un pequeño escrito, de Peter Drucker, el 3 de noviembre del año 2021. Él escribió lo siguiente, y él escribió sobre la nueva economía. Él dijo que la nueva economía puede materializarse o no materializarse, pero no hay duda de que la sociedad futura la tendremos pronto y con nosotros. El mundo desarrollado y probablemente también los países emergentes. Esta sociedad será mucho más importante que la nueva economía. Si es que esta nueva economía llega a existir, será muy distinta de la sociedad a fines del siglo XX y también muy distinta a lo que la gente espera. Gran parte de ella no tendrá precedentes y la mayor parte de ella está aquí, está aprendiendo rápidamente. En los países desarrollados el factor dominante será algo a lo que apenas ahora comienza a concedérsele atención. El rápido aumento de la población de mayor edad y la rápida disminución y la generación de la generación más joven. En todas partes, los políticos continúan prometiendo salvar el sistema existente de pensiones, pero tanto ellos como sus electores saben muy bien que dentro de 25 o 20 años aproximadamente la gente tendrá que seguir trabajando hasta los 75 años si la salud se lo permite. De todo lo que todavía no nos hemos percatado es que ese creciente número de personas mayores, digamos más de 50 años, no seguirá trabajando como los trabajadores tradicionales de tiempo completo, de 9 a 5, sino que muchas de esas nuevas personas serán como unos trabajadores temporales, de medio tiempo, como asesores o en asignaciones especiales. Lo que se llamaba Departamento de Recursos Humanos, o lo que se llamaba también Departamento del Personal, sigue dando por sentado que quienes trabajan para la organización son empleados de tiempo completo. Ya esto no será así. Las leyes, las demás disposiciones sobre el empleo se basan en el mismo supuesto. Sin embargo, a la vuelta de 20, 25 años, tal vez la mitad de quienes trabajen para una organización no serán empleados dichamente ya por ellos. Esto será especialmente cierto en el caso de los individuos de mayor edad. Nuevas maneras de trabajar a distancia están pasando a ser el problema administrativo central de las organizaciones que dan empleo no solo a esas empresas. Entonces, acá vemos cómo claramente antes del COVID-19 ya nos estábamos enfrentando a un gran problema. Y este problema es que la cantidad, el pastel de personas mayores ahora tiene una mayor longevidad, viven más tiempo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que los sistemas de pensiones, que usualmente quizá querían darle a ellos 5 años de pensiones, de lo que ellos habían acumulado, ahora solamente tenían con que pagarle 5, pero ahora se tienen que enfrentar a que tienen que pagar 10, 15 años y a que esa masa crítica iba incrementando, razón por la cual, ya vuelvo y repito, antes del COVID-19
había un serio problema desde el punto de vista de lo que son las asociaciones, las AFP, en todas partes del mundo, no solamente en la República Dominicana. El sistema de pensión no estaba bien configurado, razón por la cual ya todas las economías estábamos en un jaque mate. El COVID-19, hasta cierto punto, a la edad que precisamente viene a atacar, es aquella población que, sin lugar a dudas, es la que empezaba a perturbar y a preocupar tanto a los países desarrollados como a los países en vía de desarrollo. Y es por esto que tenemos que prestar mucha atención. No estoy aquí hablando de una teoría de la conspiración, no estoy hablando de que el COVID-19 fue un virus implantado, pero casualmente la mayor perturbación de las mayores economías del mundo era esa población envejeciente, y es esta población envejeciente que está siendo seriamente atacada por lo que es el COVID-19. Entonces, antes de pasar a lo que está sucediendo en el día de hoy, es importante conocer lo que yo defino como la ilusión monetaria. Fíjense, las economías mundiales, entre lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, dígase, desde el año 1914 hasta el año 1945, fueron economías proteccionistas, a donde no había mucha libre movilidad de capitales. Sin embargo, a partir del año 1945, entre el 1 y el 21 de noviembre del año 1945, en un condado de Massachusetts que se llama Bretton Woods, se firmó lo que se conoce como el Acuerdo de Bretton Woods, donde las mayores economías desarrolladas e industrializadas de ese momento decidieron que el dólar norteamericano se convirtiera en la moneda para comercializar en el mundo entero. Y en esa misma reunión pues también se crearon lo que se conoce como el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Asimismo, ya eso entra en función correcta a partir del año 1946. Sin embargo, en lo que fue la guerra de Vietnam del año 1971, pues las economías empezaron a ver que el dólar estaba sobrevaluado, y ellos empezaron con el dólar a comprar de manera agresiva lo que fueron metales preciosos, como lo es el oro, como lo es la plata. Y el presidente Nixon en ese momento cambió totalmente las reglas del juego y quitó la posibilidad de que con el dólar tú pudieras seguir adquiriendo oro, ese metal precioso que en este momento de hecho también se sigue valorizando como reserva de valor a consecuencia del COVID-19, como veremos más adelante. El tema es que a partir de ese momento todas las monedas del mundo, incluyendo la moneda mexicana, la cual en un principio pues también el valor real del peso mexicano estaba refugiado, y se creaban las monedas en base a plata y en base en algún momento también ya a bronce. También a partir de lo que fue la constitución de la Casa de Papel, de la fábrica de monedas de México en el año 1985, pues también México empieza a favorecerse de estas medidas que se llaman valor fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto realmente es un papel que yo lo imprimí en el patio de mi casa. Sin embargo, yo creo que cuando yo vaya a comprar tortilla, cuando yo vaya a comprar guacamole, cuando yo vaya a comprar cualquiera de los bienes que se producen en mi país, pues me van a recibir, y esta es la moneda oficial que circula en este país. Sin embargo, esa moneda, vuelvo y repito, no tiene ningún valor real. De hecho, como ustedes lo deberían saber mucho mejor que yo, no fue hasta el 22 de junio de 1992 que se emite un nuevo peso, a donde se le quitan 3 decimales hacia la derecha al peso mexicano, y se hace lo que es un relanzamiento del nuevo peso mexicano. Y esto trae como consecuencia pues que ustedes tengan que tener muchísimo menos billetes en el bolsillo. ¿A dónde voy? Miren, ustedes tienen un gran privilegio que otros países como Ecuador, como El Salvador, como España y como muchos otros países que están dentro de la eurozona no tienen. Y es que ustedes tienen un banco
central que emite el dinero que ustedes necesitan, y la forma en que lo emiten no necesitan de ningún respaldo, razón por la cual, aunque México en este momento enormemente afectado por el tema del turismo, el país de mayor visitas de turistas de toda Latinoamérica era México. Y si el turismo en este momento ha caído en una parálisis total, pues una gran cantidad de divisas, de monedas extranjeras que México estaba acostumbrado a recibir, una economía que se dinamizaba muy alineado a este turismo, se ha paralizado por completo, lo cual crea una sobreabundancia de bienes agrícolas y de bienes que demandaban esos turistas dentro del mismo México. Razón por la cual en este momento en México obligatoriamente se tiene que estar perdiendo muchísima producción agrícola que iba destinada puntualmente a ese turismo, salvo que rápidamente ya se estén buscando mecanismos para poder venderle eso a otros países, porque la demanda local no es tan alta como esa cantidad de turistas que ustedes tenían. En ese sentido, México también pues ha sufrido lo que es una gran devaluación. ¿Por qué se da esa gran devaluación? Lamentablemente, las balanzas de cuenta corriente de México, dígase, esta balanza que registra lo que son el comercio neto de bienes y servicios del país, más las ganancias netas, más los intereses y ganancias, más los dividendos y los pagos netos por transferencia, como son las pensiones y las remesas a los trabajadores, ustedes ya para el año 2017 tenían un déficit de unos 19.300 millones de dólares, repito, 19.300 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Lamentablemente en México durante todos estos años, aún ya ustedes con más de 233 universidades tecnológicas en todo el país, lamentablemente ustedes siguen siendo de los países que dependen de la divisa, hasta que han tomado la decisión de depender de la economía internacional. Ahora bien, ustedes no necesitan realmente esto. República Dominicana, por ejemplo, a diferencia de ustedes, nosotros no somos productores de petróleo. Y aunque el petróleo ahora mismo que ustedes lo exportaban y que también era una excelente fuente de ingresos, lamentablemente, aunque ahora mismo ya no es una excelente fuente de ingresos, México como un todo puede mantenerse encendido. México como un todo puede mantenerse totalmente dinamizado sin depender en lo más mínimo del dólar, porque usted tiene un extraordinario sistema agropecuario, tiene un extraordinario cantidad de productos locales que realmente ustedes no requieren de esa economía internacional. La economía internacional sí depende de ustedes, pero ustedes pueden, con un plan lo suficientemente bien aterrizado y articulado, ustedes pueden desprenderse de la economía internacional, por lo menos en esta transitoriedad, y eso lo pueden lograr solamente emitiendo deuda en pesos mexicanos hacia el mismo consumidor mexicano, para que las personas realmente, auténticamente, se puedan quedar en sus hogares y no se siga expandiendo de manera exponencial como ya lo está haciendo en otros países. A nivel global ya vemos más de 3.2 millones de casos confirmados de COVID-19 en menos de 70 días. Estamos hablando de que esta es una pandemia que solamente se puede acoger cuando ustedes se quedan en sus hogares. Y eso es exactamente lo que está pasando en República Dominicana. Muchos estamos en nuestros hogares, pero más de 4 millones de dominicanos lamentablemente no tienen el sustento para poder realmente quedarse en su casa. Y ustedes, de 126 millones de mexicanos, realmente no he podido ver que el 40% de lo que es la fuerza laboral de México es informal, por lo cual es mucho más difícil de poder ayudarlo a través de ayudar a esas personas que estaban en la informalidad, que vuelvo y repito, es aproximadamente el 40% de lo que es el sector laboral de ustedes. Entonces, dejo en este momento las preguntas abiertas a ustedes para que empecemos a interactuar y esto ya pues pase a ser un diálogo entre ustedes y este servidor, que tiene el privilegio de poder escucharles. Ok, yo tenía una pregunta. En cuestión de las economías, por ejemplo,
El país de El Salvador ha tomado medidas de defensa ante la pandemia. Principalmente se ha enfocado en que las personas de ahí reciban una especie de pensión o especie de ayuda mensualmente por parte del gobierno, así como el aplazo de sus deudas que tienen en instituciones escolares. Por ejemplo, si se tienen que pagar deudas escolares, esto se retiene y se pospone hasta que se reúnan las clases, y este dinero se llega a concluir hasta que acabe pues el año de ciclos escolares que se deben, al igual que las rentas, me parece. Con las rentas, el gobierno dijo que si, por ejemplo, una persona tenía que pagar en pesos mexicanos, por ejemplo, 4,500 pesos mensuales, ese dinero se iba a retener para que no se pagara, y durante unos 3 meses, por ejemplo, se pudiera añadir a los siguientes meses, una vez ya pasada la pandemia. No sé si me explico. Es como una especie de crédito que se va a ir sumando después con los meses que resten. Esto con la finalidad precisamente de defender y de ayudar la economía del país. Sin embargo, realmente le conviene a El Salvador mantener este tipo de políticas, ya que el gobierno tiene que sacar de su dinero, prácticamente de su bolsa, todo este tipo de apoyo que le está dando a su país. Y también es difícil porque son muchas personas que están en esta situación, y el gobierno les va a dar una pensión por familia mensualmente que les va a ayudar a subsistir al menos con los alimentos de la canasta básica en El Salvador, cosa que aquí en México no ha pasado y muy probablemente no vaya a pasar, ya que el gobierno de México está muy a la defensiva de apoyar todavía a las familias, llamando más a la atención pública y al concientizamiento social, perdón, no sé cómo se diga, pero lo que provoca que simplemente nos digan que nos quedemos en nuestras casas, que no salgamos, que tomemos las medidas necesarias, etcétera, etcétera, pero realmente el gobierno no está como que muy flexible a darnos ese tipo de apoyo. No sé usted qué me puede comentar respecto a eso. Lo primero es que el presidente de El Salvador ha tomado decisiones totalmente coherentes hacia lo que es el bienestar real de su nación. Y a diferencia de México y a diferencia de República Dominicana, que nosotros tenemos nuestros bancos centrales autónomos y podemos emitir e imprimir moneda propia, pues lamentablemente ellos sí que están atados de mano, porque lamentablemente están dolarizados. Y aún con esa atadura de mano, están tomando medidas totalmente alineadas a lo que todos los países deberían de hacer y como lo están haciendo. Lamentablemente, la República de México, los Estados Unidos de México, como también se le llama, han sido de los últimos países en reaccionar ante la medida que realmente tenían que tomar. Es como si hubiese habido una intencionalidad en que el virus se penetrara bien dentro de México, y luego ahora están tomando medidas muy inapropiadas. Las medidas apropiadas son que ustedes también, al igual como los salvadoreños en este caso, en vez de ponerle dólares, le pongan N cantidad de pesos mexicanos, para que ustedes por lo menos puedan tener lo que es la canasta básica de consumo de alimentos y de medicamentos, para que realmente puedan estar en su casa. También debería haber un acompañamiento social desde el punto de vista de la flexibilización de los créditos y también la flexibilización de los pagos de los servicios básicos, hasta que la economía se pueda reabrir. Al ritmo que va México y al ritmo también que va República Dominicana, pues es muy probable que seamos de los últimos países donde realmente podamos entender cuándo va a terminar esa curva, cuándo se va a aplanar la curva de crecimiento del COVID-19, en el caso de que no estén comunicando al 100% de la verdad, porque esto depende de que se esté invirtiendo un dinero fuerte en pruebas diarias para poder entender cuál es la dimensión de cómo el fenómeno realmente está creciendo y cuándo la economía mexicana pues podría reanimarse a lo interno, y en qué momento realmente la economía mexicana pues también podría volver a recibir turistas. Por tanto, las autoridades deberían de acogerse a lo que es las normas que también el mismo Fondo Monetario Internacional ha manifestado, que es básicamente ayuda social a las personas para que las personas realmente se puedan quedar en sus hogares. Ok, la verdad que sí, el gobierno mexicano ha sido muy pasivo en las respuestas del COVID-19. De hecho, como usted mencionó,
casi tenía, México estaba como que invitando a que el COVID-19 abarcara más países. De hecho, una de las cosas más imprudentes que fue el presidente a principios de esta pandemia fue recibir el puerto de un yate en Yucatán, me parece, con personas que pues estaban, no los dejaban a aparcar en ningún otro país debido a que pues, posiblemente podrían haber personas infectadas. Sin embargo, esto se permitió. Y de hecho, ya aquí en el país pues no se han dado apoyos ni siquiera a empresarios ni a pequeñas, ni desde grandes empresas ni a pequeñas empresas. Esto pues precisamente porque el gobierno lo único que llama es la concientización social. Mire, esto va a repercutir mucho, ya que se van a perder muchísimos empleos. Y como usted mencionó también, es cierto que México depende mucha parte del turismo. Ahorita las ventas en turismo pues son nulas prácticamente. También del petróleo, ahora ha caído el precio de barril de petróleo en crudo, por lo tanto también afecta a México. Yo quisiera saber, licenciado, si existen, qué tipo de medidas se han estado tomando en República Dominicana pues en relación al país. No sé si también han tomado medidas flexibles como el jugador o se ha tenido a la gente aquí igual que en México, simplemente concientizando. Mira, acá en Dominicana se han estado haciendo esfuerzos importantes, como ustedes también sabían, bueno, quizás no lo sabían, porque también la República Dominicana es un país que también depende muchísimo de lo que son las remesas y el turismo, al igual que ustedes. Y pues se han venido tomando muy buenas medidas, hay muy buenos técnicos, hay muy buenos tecnócratas acá en el país. Sin embargo, no simplemente se trata de que haya un grupo de 10, de 20 personas buenas, sino que realmente también todo el país debe de aportar su grano de contribución. Por ejemplo, les puedo decir que acá en República Dominicana están siendo apresados en promedio 1.200 personas diarias por violar lo que son las normas de cuarentena, las normas de confinamiento. Acá en la República Dominicana el gobierno le ha dado la mano aproximadamente a unas 700.000 personas, más o menos, en lo que es un programa de suspensión transitoria para que aquellas personas que tenían un trabajo formal pues por lo menos reciban un pago mínimo para que realmente se puedan quedar en su hogar sin pasar hambre. Y así, y para lo que era el sector informal también se creó un programa el cual pues en tiempo récord está tratando de también llegar a personas no con mucho dinero realmente, pero entre cero dinero a 5,000 pesos, que es lo que se está dando, que son aproximadamente menos de $100, se le está dando por familia para que se queden en sus hogares, a diferencia de El Salvador, que es un país mucho más pobre, que está dando unos $300 por hogar. Pues por lo menos se está haciendo algo y se está tratando de hacer cosas interesantes. Ahora, como bien le dije al principio, y por eso puse el tema de lo que es el acuerdo Bretton Woods y lo que es la ilusión monetaria, realmente tanto el gobierno de México como el gobierno de la República Dominicana tiene una capacidad ilimitada de empezar a emitir deuda. ¿Por qué esa capacidad ilimitada de emitir inorgánico, de emitir deuda pública en moneda local? Es ilimitada porque la maquinita la tenemos nosotros, número uno. Lo que sí la debemos utilizar con muchísimo cuidado y tratando de condicionar, como Estados Unidos lo ha hecho con el farewell. Por ejemplo, Estados Unidos, si tú no tienes empleo, en vez de darte dinero, lo que te dan es un cupón. Por tanto, yo lo que haría es que en vez de emitir directamente dinero, emitirías estos cupones, y con estos cupones usted podrá adquirir comida, y y esas personas que hayan tenido los cupones pues irán a buscar ese dinero físico al gobierno. De esa manera podemos prever un incremento importante en la inflación, y al mismo tiempo, lo más importante, podemos decirle a la persona: quédate en casa y yo te apoyo. Entonces, vuelvo y repito, tanto en México como en Dominicana tenemos una grandísima llave de oportunidades para poder crear bienestar en nuestras personas. Sin embargo, no lo estamos haciendo en la medida que deberíamos de hacerlo. Por lo menos te digo que en Dominicana se están dando pasos, pero son bastante insuficientes, y te aseguro que en este momento más del 40% de la población dominicana está desprotegida. Y las medidas que se han tomado pues están protegiendo aproximadamente unas 2 millones de personas. Ok, bueno, en México afortunadamente no tenemos el caso de mandar a prisión a las personas que no obedecen esto. Es más un llamado social por parte del presidente a que
obedezcamos y nos quedemos en casa. Y bueno, de hecho yo había acudido a una conferencia pues anteriormente donde se trató el tema también de El Salvador, en el cual hay algunas personas que dicen que El Salvador no debería aplicar esta política de alguna manera socialista, ya que se está cargando el gobierno de deudas, por lo tanto puede ser que a un largo plazo se le incremente el impuesto a las personas para que pueda pagar todo lo que ahorita está dando en aportaciones precisamente a su misma sociedad. ¿Usted cómo cree que reaccione este país? ¿Cree que sí será necesario que se aumenten los impuestos después para saldarlos, o cree que El Salvador va a poder recuperarse? No sé. Mira, para responder eso, entrarían varias variables en juego. Ya me gustaría pensar en El Salvador como la Alemania de los años 1945, un país totalmente destrozado y que desde las cenizas, en tiempo récord, logró transformarse en el mayor exportador del mundo entero. O sea, ahora movemos lo que son las balanzas de pago a nivel internacional, un país que, al igual que El Salvador en este momento, se estaba endeudando. El problema del Salvador, de esta parte de la deuda, es que es una deuda que se está yendo para gasto corriente. Pero gran parte de las deudas que Alemania en su momento tomó, y aquí tomen nota por favor, la tomó para importar las últimas tecnologías de los desarrollos de Norteamérica, de Francia y de todos los demás países. Y ellos importaban solamente la primera maquinaria o las primeras maquinarias, y luego esas maquinarias con sus personas empezaban a mejorarlas y a transformarlas en tecnologías más exquisitas, razón por la cual todo el mundo, las maquinarias que se utilizan en China, todas tienen componentes alemanes. Las maquinarias que se utilizan en Estados Unidos tienen componentes alemanes. Las que se utilizan en México igual tienen componentes alemanes. La pregunta es, ¿por qué El Salvador, con un presidente que tiene una visión tan clara hacia dónde debe de dirigir el país en medio de una crisis, también no va a tomar las medidas adecuadas para tomar deudas ya en inversiones, para producir, no simplemente, porque ¿de qué me sirve a mí recaudar el 10% de poco? Él debería seguir endeudándose más adelante, pero para hacer inversión en productividad y en transformación del conocimiento, de la capacidad instalada de El Salvador, de manera tal que en lugar de él ganarse el 10% de 100, él se pueda ganar el 10% de 10,000. Por tanto, si la economía fuera tan lineal como que tomé la mala decisión porque me endeudé hoy y mañana voy a tener que incrementar los impuestos sobre la renta y los impuestos en general, pues definitivamente quien esté diciendo eso tendría razón, pero las cosas no son tan lineales. Se pueden tomar muchísimas buenas decisiones, así como ellos ya empezaron a tomar muy buenas decisiones, que es primero apostando por la vida de sus ciudadanos. Ok. Mi parte, bueno, en relación a mis preguntas, creo que eso era lo único que quería comentar. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, preguntar algo o comentar algo. Recordamos que esto es un encuentro económico y su participación pues es tomada en cuenta. Si alguien gusta hablar, pues bueno, yo tengo algo que comentar. Por lo general aquí en México, una de las alternativas que se implementan o se implementaban en sexenios anteriores, antes del actual, era el contraer deuda de países extranjeros, ¿no? Principalmente de Estados Unidos. Pero creo que el principal problema no es el que se contraiga la deuda, sino que hacia dónde se canaliza ese tipo de deuda. Y se invierte en generación de empleos, se invierte para que la economía genere un contraciclo, es decir, que si el PIB va en caída, al contraer deuda, pues impulse el PIB y pues suba. Pues eso es lo que se busca implementar en México, pero igual tengo la duda de cómo se implementa en República Dominicana. Mira, es igual. Endeudarse es horrible, apalancarse es excelente. Cuando nos apalancamos es que la deuda que estamos tomando la estamos tomando para generar nuevos ingresos, para realmente dinamizar lo que es la economía real. Lamentablemente en la República Dominicana, gran parte de la deuda externa que también nosotros tomamos en moneda extranjera, principalmente en dólares, la mayor parte de todo lo que nosotros tenemos aquí también como deuda,
la tenemos, lamentablemente, es para seguir incrementando lo que es el presupuesto de gasto corriente, no así la inversión pública. Y otra cosa es gasto y otra es calidad del gasto. La calidad del gasto es la que debemos de adecuar. Debemos de tener realmente, si se va a gastar, cada peso que se gaste de dinero en México, en Dominicana, pues debe de traducirse en una reproducción en el valor y no un gasto en sí mismo, porque si no, eventualmente pues van a tener que hacer reformas fiscales, incrementando los impuestos y reduciendo a cada uno de nosotros el poder adquisitivo, sin nosotros haber sido los culpables de haber tomado dichas deudas. Por ejemplo, en México es totalmente innecesario, salvo para la importación de tecnologías de puntas, que posteriormente ustedes deberían de desarrollar patentes desde México para exportarlas a otras partes del mundo. Ustedes no deberían de estar tomando constantemente deuda externa, porque vuelvo y repito, todos los bienes y servicios para que su economía esté totalmente funcionando, ya ustedes lo producen. Si los gobiernos en este momento siguen tomando deudas externas, hay que revisar muy bien hacia dónde se está destinando ese fondo y cómo ustedes poder construir un órgano de democracia participativa de manera tal que hay un régimen de consecuencia por estar endeudándoles a ustedes y a sus futuras generaciones. Gracias, señor. Okay. No sé si respondí tu pregunta o no. Sí, le respondí. Muchas gracias. Siempre a la orden. Ok, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera mencionar. Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Por ejemplo, ahorita veo que está muy fuerte la situación entre Trump y el gobierno de donde se originó este virus, sobre si fue hecho en un laboratorio o no. ¿Y cómo ve usted este tipo de conflicto entre fuiste tú o fui yo, tengo pruebas o no, en una economía donde todo parece estar tan inestable y que este conflicto no solo es como tengo la razón, sino también conlleva intereses económicos? Mira, con alta probabilidad aquí ya se está produciendo lo que es una economía de guerra. Lo que pasa es que no estamos viendo balas en este momento, pero sí se está dando un fenómeno de economía de guerra. De hecho, antes del COVID-19 pues ya había lo que era una guerra comercial muy marcada, muy intensa entre Estados Unidos y China. Entonces, mira, lo primero es que hasta que no tengamos evidencias palpables, lo que tenemos son sencillamente presunciones. Yo entiendo que esto fue un accidente, yo entiendo que esto no fue un accidente. Esas son las dos posibles corrientes. Sin embargo, también tenemos el tema de sencillamente medir causa y efecto. La causa es que el causante de esto fue o la intencionalidad o el accidente que se originó en China. Por tanto, desde el punto de vista de lo que es la definición de justicia social, los responsables de pagar los platos rotos de todo el mundo, haya sido accidente o no, lo que está pasando ahora con la pandemia del COVID-19, debe de ser China, y todos los países debemos de alinearnos a una para que ellos nos paguen el daño que nos están causando a todos. Las deudas que estamos teniendo que asumir, las nuevas deudas que estamos teniendo que asumir a causa de su accidente, que es una irresponsabilidad, o de su intencionalidad, lo cual sería algo muy perverso. Ok, no sé si respondió tu pregunta, ¿sí? Sí, ¿usted qué piensa acerca de las manifestaciones unidos con el hecho de que quieren reabrir la economía? Repite esa parte, por favor, que se escuchaba entrecortado. Lo mismo, ¿no? De que esto ya está... Bueno,
¿Qué opina usted sobre los que quieren que se reabra lo que no solo en Estados Unidos, sino en todo? Fue como a bien, pero creo como que esto ya se nos salió de las manos, incluso para los que toman decisiones por nosotros. Mira, ya para el 1 de junio, por ejemplo, la economía de El Salvador ya puede abrir perfectamente porque ya ellos aplanaron y controlaron su curva de infección y tienen controlado el virus. Y cuando se abran, pues no se abrirán como estaba abierto anteriormente, sino que también se abrirá pues con nuevas medidas. Ya a las personas, tanto que vayan saliendo como vayan entrando, tendrán que haber mucho más dispositivos. Y yo creo que de la forma en la que El Salvador, ya a partir del 1 de junio, informo, se estará viendo que con medidas prudenciales pues se podría dar. Sin embargo, entre países y país, esto es algo que se puede ir tornando complejo. Por ejemplo, en Suecia no se ha dado ningún tipo de confinamiento social y tienen relativamente una curva controlada y también un sistema de inmunización que se ha venido dando. No así, esa misma medida se trató de aplicar, por ejemplo, en Inglaterra. De manera sorprendente, las personas de Inglaterra no son tan disciplinadas como los suecos, y eso al final terminó haciendo que ellos tuvieran que volverse a cerrar y volver al confinamiento. Por tanto, abrir no es abrir, sino abrir de una manera muy condicionada, de una manera muy controlada, a donde cada persona, donde cada individuo de repente en tiempo récord tendrá que educarse para siempre mantenerse quizá a unos 2, a unos 3 metros de distancia entre uno y otro, a donde el tema de la concentración de concentración de actividades económicas, como son los colegios, como son las universidades, pues deberían de seguir impartiéndose de manera online, y a donde muchísimo trabajo pues deberíamos también de seguir promocionando que se sigan haciendo desde nuestros hogares, y que solamente se vaya reabriendo la economía en aquellas cosas importantes. ¿Cuál es un tema delicado en materia de apertura? El turismo. Tiene que haber una nueva infraestructura para que el turista que llegue, por ejemplo, a México, ya no pueda llegar a un todo incluido, a un buffet, a donde todo el mundo se aglomeraba, sino que será más un turismo más que por carta, que las personas te llevan el asunto a tu habitación, de que tú tienes mayor cantidad de espacio de playa para poder no estar, vuelvo y repito, siendo un ente multiplicador exponencial, como lo es hasta este momento, del COVID-19. Por tanto, todos debemos de aspirar a que se reabra la economía, pero entre todos también tenemos que aportar nuestro grano de prudencia para que se abra, no para crear entonces lo que sería un genocidio masivo y seguir entonces creando un grandísimo cuello de botella en las unidades de cuidado intensivo de todos nuestros sistemas de salud, que ninguno, vuelvo y repito, está preparado para poder atender tantas personas al mismo tiempo bajo los síntomas que termina produciendo el COVID-19. Muchas gracias. Sí. Licenciado, bueno, se habla ahorita de las problemáticas y riesgos que la pandemia contrae o va a contraer en un futuro no muy lejano. Pero en lo personal, ¿qué beneficios le ve usted tanto a la economía de República Dominicana como a la de México? Beneficios a la economía. Mira, yo no te podría decir que el beneficio, como se mide la economía, que se mide a través del Producto Interno Bruto, pues no hay ningún beneficio. Ahora, desde el punto de vista de otra definición de lo que son las escuelas de economía, como es la economía del comportamiento, como es la economía pues también social, pues esto es un buen momento, como decía nuestro estimado Albert Einstein. Las crisis son extraordinarias oportunidades para replantearnos. La crisis es una oportunidad para yo darme cuenta que muchas de esas importaciones y muchas de esas deudas que nosotros estábamos tomando, tanto como personas independientes como la economía como un todo, para vivir un falso bienestar a través de una deuda, de algo que no estábamos produciendo. Por eso nos tenemos que endeudar, porque estábamos viviendo por encima de lo que realmente del bienestar que nosotros mismos le estábamos aportando a nuestros países.
una buena reflexión de la pandemia es realmente replantearnos si necesitábamos tantas deudas para vivir bien, y también redefinir lo que es bien. Bien es que usted tenga salud, bien es que usted pueda alimentarse, bien es que usted pueda seguir educándose, creciendo en conocimiento, y bien es que ustedes tengan, en el caso de ustedes que tienen petróleo, para poder seguir teniendo movilidad y producción de energía eléctrica. Por tanto, desde la definición de lo que es lo esencial de lo que es bueno, México es uno de los países más privilegiados de toda Latinoamérica, y lo que ustedes deben de precisamente es mirar con mayor claridad de que sin necesidad de deuda extranjera, ustedes tienen todas las herramientas necesarias para poder avanzar como país, si ustedes se aportan conocimiento, si ustedes se aportan a través del conocimiento valor a usted, a su familia y a su entorno. Y eso es una disciplina que no debe de terminar, y al final ese es el mayor activo de mayor valor que tú tienes, el conocimiento que tú puedes transformar en resultados para el bienestar de otros. Ok, gracias. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta, comentario? También puede dejarlo en la cajita de comentarios y con gusto se la podemos leer. Si no hay una duda próxima, yo creo que continuamos, licenciado. Muy bien. A modo de ir cerrando ya, pues miren, los cambios son muy buenos. Los cambios impulsan cosas que estaban dentro de nosotros, que nosotros mismos no conocíamos. Los cambios a los que se sometió, vuelvo y repito, Alemania en su momento, luego de quedar en total bancarrota y también tener que pagarle a los países ganadores por esas deudas y tener que empezar a endeudarse en moneda norteamericana en ese momento, es una de las mayores corrientes a la que debemos de inclinarnos. En Alemania no hay personas que estén dentro de su edad laboralmente activa, que estén desempleados. Allá todo el mundo se le da una pasantía. Desde que tú eres un pasante se te empieza a pagar una buena cantidad de dinero. O sea, un pasante en Alemania te gana unos 800 euros para empezar, y esa persona no está ahí sentado mirando el techo, sino que empieza a aportarle valor a esa pequeña, esa MIPYME alemana. De la misma forma, cada peso que tomemos, que llega a nuestro bolsillo, es nuestra responsabilidad empezar a multiplicarlo. ¿Cómo hacemos esto? Usted lo que tiene que preguntarse es: ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y cómo con eso que a mí me gusta mucho hacer, yo puedo ayudar a otros? Esa será tu nueva fuente de ingreso. Y dentro de tu trabajo, esas serán también las nuevas funciones a través de la cual ya usted no es sencillamente un centro de costos, sino que usted se constituye en un centro de rentabilidad. Si usted no aporta rentabilidad monetaria a su entorno, usted nunca va a poder aportar bienestar social, porque el segundo sin el primero nunca va a existir, y es la razón principal por la que hemos podido ver cómo países que se han sometido al régimen del comunismo, del socialismo, no avanzan, porque la pobreza no produce riquezas. Es la riqueza la que empieza a generar riquezas, y es en esa dirección que tenemos que apuntar. Tanto la República Dominicana como México tienen una oportunidad de oro para replantearnos totalmente como país, para dejar de tomar deudas que no necesitamos del extranjero, para darle mayor peso a las personas que están dentro de economía y formar a esas personas de tal manera que no se constituyan un gasto corriente, sino ingresos corrientes, de manera tal que podamos, de hecho, al igual como está pasando, por ejemplo, con países como Estados Unidos recientemente, bajar las tasas de impuestos sobre la renta. Y está demostrado que bajar la tasa de impuestos sobre la renta atrae inversionistas, atrae capital, atrae generación de empleos. Por tanto, la clave no está en que nos quiten más de lo que nosotros producimos, sino que creemos un ambiente propicio, justo, para que cada vez que usted aporta, usted
usted se le da la oportunidad de seguir aportando muchísimo más. Por tanto, ustedes jóvenes economistas financieros que me escuchan en esta tarde, mi propuesta para ustedes es que empiecen a construir un tejido social que se transforme en resultados para toda la economía. Ustedes deben de exigir que a ustedes se le pongan pesos mexicanos en el bolsillo. Ustedes no necesitan ninguna divisa. De hecho, la octava divisa más transada del mundo es el peso mexicano, que no se trance simplemente para hacer lo que es arbitraje de Forex a través de lo que compra y venta de divisas para buscar ganancias, sino que el peso dominicano pueda correr, por ejemplo, en economía como la economía dominicana, donde ustedes como mexicanos me puedan a mí prestar dinero y yo te pago en los mismos pesos mexicanos tuyos, porque podemos crear una paridad directa entre el peso mexicano y el peso dominicano, a donde México, como tercer país más grande de todo el continente americano y la 13ª economía más grande de todo el mundo, puede tener una incidencia mucho más interesante y de muchísimo mayor aporte para México y para nosotros como economía, que podríamos nosotros depender de ustedes, quitando de la mano el dólar norteamericano, que vuelvo y repito, bajo las condiciones de lo que ustedes tienen, ustedes no necesitan endeudarse en esa moneda. Ok. Yo creo que, bueno, ya a manera de conclusión también, yo creo que usted nos abrió un panorama muy diferente de nuestra perspectiva a nuestra economía mexicana. Lo que pasa aquí en México, y eso no me dejará mentir pues todas las personas que estamos aquí, es que existe demasiada corrupción. Desde niveles muy altos jerárquicamente en el gobierno existe demasiada corrupción en el país. Yo creo que eso nos ha generado desde hace muchos tiempos, porque no es algo que lleva 1 año, 2 años, es una práctica que lleva cientos de años aquí en México. Es lo que ha generado un estancamiento ahorita por parte de las economías mexicanas, porque bien sabemos que México es un país muy rico, no solamente en turismo, sino también en producción. México es un país que produce, México es un país de gente que sabe trabajar, pero desafortunadamente pues la falta de la pobre gestión gubernamental es lo que nos ha llevado de hecho a un estancamiento económicamente hablando, y las deudas que ha tenido México también, que sí llegan a ser completamente innecesarias, que se llegan casi a duplicar deudas cuando pierde valor el peso ante el dólar, realmente nos ha generado pues también demasiados impuestos, que aquí en México hay demasiados impuestos para todo también, cosa que nos ha venido también estancando a nosotros. Los impulsos hacia los emprendedores, hacia generación de nuevos empresarios han sido muy pocos. Realmente el gobierno no sustenta tanto el emprendimiento, por ello es que mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, cuando llegamos a concluir una carrera a nivel de licenciatura, pues ya realmente las posibilidades de encontrar un trabajo digno con un buen salario son casi nulas. Entonces esas son las repercusiones que se encuentran en nuestro país. Y bueno, no sé si alguien más quiere expresar algo antes de despedirnos ya, sino para dar por concluida esta sesión. Bueno, pues yo les digo lo siguiente: cada vez que permitimos que un tercero decida por nuestro bienestar, estamos tomando la peor decisión. Que a una persona a quien muchas veces no le importamos, pues toma una decisión por nosotros, es una de las peores decisiones que ustedes pueden tomar. Aunque hayan barreras, esa barrera te va a fortalecer, porque va a formar un carácter para poder, si usted logró entonces emprender en República Dominicana, si logró emprender en México, usted puede ser multimillonario en cualquier parte del mundo, porque usted desarrolló una de las cosas más importantes que usted puede llegar a tener, que es el carácter. Por tanto, yo les recomiendo que no se queden simplemente viendo la corrupción. Recuérdense que en algún momento, antes de la Revolución Francesa, también había una enorme corrupción en Francia, lo cual terminó provocando esa revolución. Aquí yo no le estoy llamando a la anarquía, aquí le estoy llamando a un nuevo orden, a una nueva construcción social. Eso se puede hacer de manera pacífica, de manera energética, pero de manera constante. Y es en esa constancia que está la diferencia en que ustedes puedan romper con cientos de años de corrupción acumulada, que actualmente terminan dándole el resultado de ausencia de oportunidades,
pero que esa ausencia de oportunidades también se transforma en un incentivo a ustedes construir oportunidades para ustedes mismos y poder trascender. Yo les recomiendo que no se sienten a mirar lo que no hay, sino lo que ustedes pueden seguir aportando, y eso es muchísimo. Yo les recomiendo que de verdad, ojalá y que se puedan dar alianzas estratégicas entre República Dominicana y México, que hayan acuerdos de libre comercio entre República Dominicana y México, porque actualmente para yo importar desde México en República Dominicana yo tengo que pagar un 20% de impuestos arancelarios. Por tanto, todo lo que yo le quiero comprar a los mexicanos me sale más caro que lo que compro en Estados Unidos, pero los mexicanos son buenos, el tema es que tengo un arancel. Vamos a quitar eso, vamos a homologar los formularios, vamos a unificarnos, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo y vamos a beneficiarnos bilateralmente de lo que nosotros podamos humildemente darles a ustedes y de lo mucho que ustedes tienen para darle a la República Dominicana. Ok, pues muchas gracias, licenciado. Yo a continuación le quiero presentar un reconocimiento por parte de IMEF Universitario por dar este encuentro económico. Ahorita le voy a compartir mi pantalla para que usted lo pueda ver y mi compañera le va a ayudar a leerlo. No sé si ya se puede ver mi pantalla. Creo que todavía no. ¿Ahí? Ahí. Ok. ¿Ya lo puede ver, licenciado? Sí, lo puedo. Ok, bueno, voy a leerlo. Dice: el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, en conjunto con la mesa directiva local, UNACH, hace entrega del presente reconocimiento al licenciado Víctor Alejandro Navarro Félix por su destacada participación en el reencuentro económico, protección económica ante la pandemia, cómo reacciona cada país. Pues agradeciéndole también de parte de IMEF y todos los que estamos acá, pues que se haya tomado el tiempo y el espacio para poder hablarnos sobre este tema que es muy importante, y pues espero que también para los demás haya sido de su agrado. Y pues no sé si quiera decir antes de culminar esto o digamos Muchas gracias, Génesis. Muchas gracias a toda la persona del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Espero que estas palabras, sobre todo, den mucho fruto y de que ustedes puedan llevarse herramientas para mirar, como bien dice nuestra estimada Eli Márquez acá en Instagram, que no hay que ver el vaso medio vacío, lo que tenemos que verlo medio lleno, y nosotros lo podemos llenar entre todos. Entonces, les agradezco pues por la confianza. Gracias a Eduardo por contactarme, gracias a Génesis, gracias a cada uno de ustedes que también han expresado sus inquietudes. Cualquier otra cosa que sigan necesitando, estamos acá a la orden, con muchísimo gusto para asesorarles y para ayudar a que ustedes sigan avanzando de manera individual y de manera conjunta. Gracias por su tiempo y les deseo a todos un excelente día de reposo, hoy domingo 3 de mayo. Muchas gracias. ¿Nos podría dejar su Instagram, por favor, para que lo sigan las personas? Claro que sí, me pueden seguir a Víctor Navarro Félix con Z, repito, Víctor Navarro, Navarro con V, de corta, Félix, @ Víctor Navarro Félix, y con muchísimo gusto, como ya Eduardo tuvo la experiencia platicando conmigo, pues de la misma forma también le trataremos a los demás. Un fuerte abrazo y les deseo mucha prudencia y mucha prosperidad. Pasen buenas. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, gente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias Juan Pablo. Un fuerte abrazo. Pasen buenas.